Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que créanme va a estar buenísimo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las noticias del corazón, de esos romances que nos cautivan y nos hacen soñar con el amor verdadero. Y específicamente vamos a dedicar este vídeo a una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para enterarse de todo, para descubrir los entresijos de su historia de amor? Porque hoy, amigos y amigas, vamos a romper el silencio y a revelar la verdad, o al menos, a intentar acercarnos lo más posible a ella. Como saben, Hande y Kerem protagonizaron juntos la exitosísima serie turca, Love is in the Air. Esta comedia romántica que se convirtió en un fenómeno global, nos transportó a un mundo de ensueño, lleno de amor, desafíos y momentos inolvidables. Y como era de esperar, la química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla, cautivando a millones de espectadores en todo el mundo. La conexión que tenían era innegable. Las miradas cómplices, los roces accidentales, las risas compartidas, todo ello creaba una atmósfera de complicidad que hacía que los corazones de los fans latieran con fuerza. Rápidamente los rumores de romance comenzaron a circular por las redes sociales y los medios de comunicación. La prensa, los blogs de farándula y los foros de fanáticos se llenaron de especulaciones y análisis sobre la supuesta relación entre Hande y Kerem. Y el boom. El amor floreció. La chispa que había surgido en el set de grabación se convirtió en una llama ardiente. Se confirmó lo que muchos sospechaban: Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, encabezando las tendencias en redes sociales y conquistando corazones en todo el planeta. Sus fans celebraron su amor creando montajes, compartiendo fotos y vídeos, y apoyando a la pareja con todo su cariño. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es eterna. La relación, que parecía perfecta, llegó a su fin. Y aunque el rompimiento ocurrió hace un tiempo, las preguntas y las especulaciones sobre qué pasó, por qué pasó y si existe alguna posibilidad de reencuentro, siguen vivas y coleando en el imaginario colectivo. En este vídeo vamos a adentrarnos en la historia de Hande y Kerem, desde su encuentro en el set de Love is in the Air, hasta el momento en que sus caminos se separaron. Vamos a analizar cada detalle, cada foto, cada declaración y cada rumor, para finalmente intentar llegar a una conclusión. Nos sumergiremos en el torbellino de emociones que generó su relación, en las expectativas de los fans y en las presiones del mundo del espectáculo. Prepárense para un viaje apasionante a través de la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de empezar, quiero hacerles una pequeña petición: si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que subo, porque siempre estoy al tanto de las últimas novedades de sus celebridades favoritas. Además, es totalmente gratis. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Me hacen muy feliz y me motivan a seguir investigando y compartiendo información con ustedes. Ahora sí, comencemos con este chismecito que tanto nos gusta. La historia de Hande y Kerem, como dije, comenzó en el set de Love is in the Air. La serie fue un verdadero fenómeno, un éxito rotundo que traspasó fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. La trama, sencilla pero efectiva, nos presentaba a Eda YLDZ, una joven florista que ve truncados sus sueños universitarios debido a una beca cancelada, y a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que por diversas circunstancias, se ve envuelto en un acuerdo falso con Eda. Este acuerdo implicaba que Eda debía fingir ser la prometida de Serkan para recuperar su beca. Lo que comenzó como un trato, poco a poco se convirtió en algo más. Mientras sus personajes, Eda y Serkan, vivían su romántico idilio en la pantalla, la chispa también se encendió entre los actores que les daban vida. Las miradas, los abrazos, las risas, la complicidad en cada escena, todo indicaba que algo más estaba pasando entre Hande y Kerem. La tensión romántica entre ellos era palpable y, por supuesto, los fans, que observaban cada detalle, no tardaron en notarlo. Los seguidores de la serie, que se habían enamorado de la historia de Eda y Serkan, comenzaron a especular, a crear teorías y a desear que su amor ficticio se convirtiera en realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de fotos editadas y de vídeos que celebraban la posible relación entre Hande y Kerem. Los hashtags #Hande Kerem y #Serkan se convirtieron en tendencia mundial, y los fans no dejaban de apoyar a la pareja, deseando que su amor traspasara la pantalla.
Y como en un cuento de hadas moderno, la magia ocurrió. Poco a poco los rumores se hicieron más fuertes, las fuentes comenzaron a confirmar la relación y finalmente llegó la confirmación oficial. Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos, disfrutando de su tiempo libre, de vacaciones, paseando por las calles de Estambul, compartiendo cenas románticas y, en definitiva, compartiendo su amor con el mundo. Era como un sueño hecho realidad para los fans, con dos estrellas de televisión que se enamoraban. Los medios de comunicación, que siempre están al acecho de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de la relación. Las revistas del corazón dedicaron portadas y reportajes a la pareja, analizando cada detalle de su relación, desde sus outfits hasta sus gestos de cariño. La pareja, a su vez, no dudó en mostrar su amor a través de redes sociales, compartiendo fotos, vídeos y mensajes llenos de cariño y admiración. Era una época dorada para los fans, que se sentían partícipes de su felicidad. La pareja viajó, disfrutó de momentos especiales, y demostró su amor al mundo sin tapujos. Los seguidores se alegraron al verlos tan felices y enamorados. La relación parecía sólida y duradera, pero... hasta que llegó la noticia que nadie quería escuchar, la ruptura. El anuncio sorprendió a todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas, de problemas de comunicación. La verdad, como suele suceder en estos casos, no fue revelada completamente. Tanto Ande como Kerem han sido muy discretos al respecto, y no han dado demasiados detalles sobre las razones que llevaron al final de su relación. A pesar de la insistencia de los medios de comunicación y de las constantes preguntas de los fans, Ande y Kerem optaron por mantener una postura de respeto y discreción. No hubo declaraciones explosivas, ni acusaciones, ni escándalos mediáticos. Ambos se limitaron a confirmar la ruptura y a agradecer el apoyo de sus seguidores. Pero como buenos investigadores del corazón, vamos a analizar las pistas. ¿Qué sabemos? Sabemos que después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Ande se enfocó en su carrera, aceptando nuevos proyectos y buscando nuevos retos profesionales. Kerem también siguió adelante con su carrera, participando en nuevas producciones y explorando nuevos horizontes. Ambos han sido vistos con otras personas, lo que es completamente natural y esperable. Sin embargo, han mantenido una actitud discreta y profesional ante la prensa y ante el público. No han dado pie a rumores ni a especulaciones innecesarias. Han mantenido el respeto mutuo y han demostrado una madurez admirable en su manejo de la situación. Sin embargo, el público y especialmente los fans no se rinden fácilmente. Las esperanzas de una reconciliación siguen vivas en el corazón de muchos. Los fans de la pareja, que se habían encariñado con Ande y Kerem, no podían aceptar el final de su historia de amor. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y de esperanza, de análisis de fotos y vídeos en busca de señales de reconciliación, de deseos de que volvieran a estar juntos. Y claro, cada vez que Ande y Kerem se cruzan en algún evento, o coinciden en algún lugar, las redes sociales arden. ¿Hay miradas cómplices? ¿Hay gestos de cariño? ¿O simplemente se saludan con profesionalismo? Los fans están atentos a cada detalle, analizando cada foto, cada vídeo, buscando señales de que el amor aún existe. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo es analizado minuciosamente en busca de alguna pista que revele la verdad sobre su relación. Y hablando de señales, hay un par de cosas interesantes que vale la pena mencionar. Por ejemplo, aunque no se han pronunciado abiertamente sobre el tema, se sabe que ambos han tenido palabras bonitas sobre el otro en entrevistas. Han reconocido la importancia que tuvieron en sus vidas, han destacado el cariño y el respeto que se tienen, y han expresado su admiración por el trabajo y el talento del otro. ¿Es esto una señal de que hay algo más? ¿Es un indicio de que la llama del amor aún no se ha extinguido? ¿Quién sabe? Además, ambos han mantenido una relación cordial, por lo menos públicamente. Han coincidido en eventos y galas, y han mantenido una actitud amistosa. No hay resentimientos ni malas caras. Se han mostrado profesionales y respetuosos el uno con el otro. Parece que a pesar de la ruptura han logrado mantener una buena relación, algo que es muy valorable en el mundo del espectáculo, donde los escándalos y las peleas públicas son más comunes de lo que desearíamos. Ahora bien, ¿existe la posibilidad de una reconciliación?
Sinceramente no podemos saberlo con certeza. El futuro es incierto. El amor es un misterio y nadie puede predecir lo que sucederá en el futuro. Sin embargo, basándonos en lo que sabemos, podemos decir que no parece imposible. El hecho de que se respeten, que se quieran, y que no haya habido grandes escándalos, es una buena señal. Demuestra una madurez y un nivel de respeto que augura un futuro prometedor para su relación, sea cual sea su naturaleza. Pero también es cierto que ambos han seguido caminos separados, que han encontrado nuevas oportunidades y que parecen estar enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. La distancia física, los compromisos profesionales y las nuevas relaciones pueden ser factores que dificulten una posible reconciliación. En definitiva, el romance de Ander Zell y Kerem Bürsin sigue siendo un tema de conversación muy popular. Aunque el final de su relación fue una decepción para muchos, la historia de amor que vivieron juntos, dentro y fuera de la pantalla, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su química era innegable y el cariño que se profesaban era evidente. Su amor, aunque breve, fue intenso y apasionado, y nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Ahora, ¿qué podemos esperar? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Quizás, algún día, nos sorprendan con una reconciliación. Quizás el destino vuelva a unirlos y nos regalen una nueva historia de amor. O quizás simplemente se queden como dos amigos que se quieren y se respetan, y que han compartido un capítulo importante en sus vidas. Lo importante es que a pesar de todo, nos regalaron una historia de amor que nos hizo soñar, una historia que nos demostró que el amor, aunque a veces doloroso, es una de las experiencias más hermosas de la vida. Y aunque su romance haya terminado, el cariño que les tenemos a ambos sigue intacto. Los fans recordarán para siempre su historia de amor, y les desearán lo mejor en sus vidas. En resumen, hemos repasado la historia de Ander Zell y Kerem Bürsin, desde su encuentro en Love is in the Air hasta el final de su relación. Hemos analizado los rumores, las declaraciones y las pistas que nos han dejado. Hemos visto que a pesar de la ruptura se mantienen el respeto y el cariño mutuo. Y finalmente hemos concluido que aunque la posibilidad de una reconciliación existe, el futuro es incierto. El amor es un misterio y nadie puede predecir lo que sucederá. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y entretenido. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la historia de Hande y Kerem. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿Qué les pareció su historia de amor? ¿Les gustaría que se reconciliaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. No duden en compartir sus opiniones, sus teorías, todo lo que quieran. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y cuídense mucho. Chao, chao.